Era 1972 y en la población de Springfield, localidad cercana a la ciudad y distrito de Nueva York, ocurrió un caso estremecedor que cimbró a todo el mundo. Soy su amigo enemigo, el conspirador. Estoy transmitiendo en estos momentos en la zona donde fue encontrado el cuerpo de una joven estudiante de 15 años llamada Janet de Palma. Aquí transmitiremos la verdad del caso, qué fue lo que ocurrió y quién es el culpable del caso que se llama La muerte en los dientes del diablo, el aterrador misterio del caso de del asesinato cometido contra Janet de Palma. ¿Quién era Janet de Palma? Janet de Palma era una joven de ascendencia italiana que vivía en la población de Springfield, cercana a la ciudad de Nueva York. Ese año de 1972, ella cursaba el equivalente de secundaria o high school. Era delgada, buena estudiante. Le habían creado fama de que era una chica no recatada porque se llevaba bien con los hombres y les hablaba directo. Le gustaba la música rock. Como dice la gran youtuber Estela Nayat, la gente es dada a condenar y a juzgar. Con quienes no conocía era tímida, pero con quienes conocía era muy extrovertida. Era miembro de su iglesia cristiana local, la menor de 11 hermanos. Su padre, el señor de Palma, italiano, tenía una concesionaria de autos. De hecho, durante mucho tiempo se manejó que el crimen posiblemente tuvo que ver con sus padres, ya que la familia de Palma tenía fama de misteriosos, no convivían con los vecinos. Cuando ocurrió el crimen contra Janet de Palma, ellos mostraron un espíritu poco cooperativo con la policía, que también cometió muchas negligencias, muchas inexactitudes. Este primer capítulo es de introducción, así que disculparán que sea muy breve y haga un resumen. Janet de Palma pertenecía a la iglesia local. Le inventaron que consumía drogas y que estaba en tratamiento. Tenía una relación cercana con el pastor local. La misma relación sana que en teoría debe tener un feligrés con el sacerdote o el pastor de su localidad. Janet de Palma era una chica seria, decente y estudiosa. La zona en la que creció tenía fama de que había un grupo oculto de practicantes de rituales o de magia negra. El día que Janet de Palma desapareció, ella había quedado de ir a una pijamada a casa de una amiga que vivía cercana. Una amiga con la que trabajaba ella de call center. En aquel entonces en Estados Unidos comenzaron las empresas de call center y desde entonces contrataban a jóvenes o incluso a adolescentes, pese a que estaba prohibido. Pero Janet de Palma esa mañana se enteró que una prima suya había desaparecido, se había ido de su casa. Ella se escandalizó, se enojó. Le dijo a su familia que por qué no le habían dicho que su prima se encontraba desaparecida. Su familia se desconcertó, ya que no era la primera vez que su prima se iba de la casa y desaparecía días. Pero esto parece que afectó profundamente a Janet de Palma. Se fue a la escuela, regresó. En aquel entonces la zona donde vivía era casi despoblada porque estaban construyendo recién edificios y residencias de alto nivel, lo cual a los vecinos de Springfield les molestaba. Por eso muchos no veían bien a la familia de Palma que compró una de estas casas ultramodernas para la época. Llegó a su casa y le habló a su amiga y le dijo que iba a cancelar la pijamada o la quedada, como dicen en España. La amiga de Janet se enojó porque le dijo que ya habían hecho planes y que no le gustaban esos cambios. Janet de Palma cambió de opinión y le dijo, ok, voy a ir.
Janet de Palma nunca supo que esa decisión marcaría su vida. Sus hermanas, que aún viven, dicen que salió con un pantalón de mezclilla azul, una chamarra color vino, un bolso donde llevaba un medicamento, ya que decían que tenía asma, y le dijo a su familia que planeaba hacer autostop. En aquel entonces, el hacer autostop, o pedir aventón, como decimos en mi país de origen, les dejo la incógnita de qué país soy, era una actividad muy común, tanto que estuvo una película con la gran actriz Dominique Dunne, cuyo caso también narraremos, en una época en la que el autostop era muy común. Veías a chicas y chicos en la carretera pidiendo aventón, pero era un riesgo, porque te podía subir un asesino, un psicópata, matarte, o una persona decente. Era un volado, como decimos. Era un albur. Era una apuesta muy arriesgada. Janet de Palma salió y nunca la volvieron a ver. La familia de Palma reportó su desaparición. La policía sospechosamente se mostró negligente, in- indolente. Contestaron lo mismo que han contestado en el triste caso del crimen cometido contra las niñas del cárcel, ni en el caso de la desaparición de Vicky y Manuelita de Aguilar de Campo, en el caso de la desaparición de Gloria Martínez Ruiz, que es una chiquillada. Se fue con el novio, ya volverá, y no investigaron. Además de que ella tiene que pasar en Estados Unidos 72 horas para que investiguen, tiempo precioso que se perdió. ¿Por qué? Se ignora, ya que supuestamente los archivos con el caso de Janet de Palma desaparecieron. ¿Alguien se los llevó? Oficialmente se perdieron durante un huracán. Hasta que mes y medio después, un perro llegó cerca de donde vivía Janet de Palma, cerca de la residencia de la familia de Palma, con un brazo en el hocico, un brazo humano en descomposición. La policía fue reportada por la vecina, que vio que el perro traía un brazo humano en descomposición, y esto los llevó a una zona que en Springfield conocen como los dientes del diablo. Una zona boscosa, misteriosa, llena de leyendas y mitos de brujas que dicen que están enterradas ahí. El lugar donde se dice que se hacen aquelarres o sacrificios humanos. Un lugar donde dice que se han cometido crímenes. En la época, de hecho, hubo desapariciones de chicas con un perfil sospechosamente parecido a Janet de Palma, caucásicas o morenas claras, cabello negro lacio o ondulado, delgadas, jóvenes de 13, 14 hasta 19 años, que desaparecieron cerca de la zona donde desapareció Janet de Palma. Al llegar a la zona de los dientes del diablo, ahí encontraron, ahí hay un pequeño cerro o una montaña o cerro de difícil acceso. Se le conoce como los dientes del diablo por su peculiar forma. Ahí, en la cima de ese cerro, encontraron un cadáver. Era el cadáver de Janet de Palma, que encontraron su cuerpo completamente desnuda. Su cadáver no tenía golpes. Su cadáver no tenía huellas de violencia, ni puñaladas, ni golpes, ni cicatrices, ni huellas de bala, nada. Y descubrieron que oficialmente, según la versión que corre, que tenía un alto índice de plomo en el cuerpo. Alrededor del cuerpo había muchas cruces, y cuando digo muchas, digo muchísimas, pequeñas cruces hechas con ramas. Sobre su cabeza había 3 piedras, y rodeando el cuerpo había unos troncos, como formando un ataúd. Aquí se inventó el mito y la leyenda de que este había sido un sacrificio satánico, por la forma en que encontraron el cuerpo y porque se dice que todos los policías que encontraron el cuerpo de Janet de Palma terminaron mal, víctimas de una maldición que llaman la maldición de Palma.
El cuerpo no tenía señales de puñaladas ni de heridas. ¿Qué es lo que le pasó a Janet de Palma? ¿Qué fue lo que le sucedió a esta jovencita? Lo sabrás en la segunda parte. Aquí revelaremos quién fue el asesino. ¿Por qué? ¿Y por qué la policía no cooperó? Hoy en día, la población de Springfield sigue teniendo miedo de hablar. En los 90 por el 2007, hubo un escritor y periodista que realizó una investigación que dio como fruto un libro, El caso de la muerte en los dientes del diablo. Y le sorprendió saber que los archivos del caso Janet de Palma que tenía la policía habían desaparecido y que hoy en día la población de Springfield sigue sin querer hablar, porque siguen creyendo que fue un crimen cometido por una secta satanista. Soy su amigo enemigo, el conspirador. Nos vemos en la segunda parte. Suscríbete y dale click a la campanita. Nos vemos en la segunda parte.